moción presentada por la asambleísta Lucía Pozo ha sido ingresada por escrito. Señor presidente, me permito certificar que la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Señoras y señores asambleístas, ¿tiene apoyo a la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-CGAD-2025-0175-M de 17 de julio de 2025 de mi consideración. En atención al punto 3 del orden del día de la sesión número 019-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el jueves 17 de julio de 2025, cuyo texto es: conocer y resolver respecto a la objeción total al proyecto de ley orgánica reformatoria de varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados y en cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 138 de la Constitución de la República, así como los artículos 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción. Ratificar el proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados, objetado totalmente por el presidente de la República mediante oficio número T.228-SGJ-24-0246 de 5 de junio de 2024. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, señora Brígida Lucía Pozo Moreta, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. Hasta aquí la lectura de la moción. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Hemos escuchado la lectura de la moción presentada por la asambleísta Lucía Pozo y en el documento que remitió el presidente de la República, Daniel Noboa, para el conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional en lo referente a la objeción total al proyecto de ley orgánica reformatoria de varias leyes para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados, señala que el presente proyecto de ley orgánica reformatoria no propone un real aporte al marco jurídico existente que motive a legislar sobre la materia, toda vez que lo establecido en el artículo 152 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación de remitir a la entidad rectora de las finanzas públicas la información financiera y presupuestaria. En caso de incumplimiento, el ente rector de las finanzas públicas podrá suspender la asignación de los recursos y o transferencias desde el presupuesto general del Estado, según lo establecido en la ley, por lo que con la transferencia automática de recursos, el Ministerio de Economía y Finanzas no podría implementar el mecanismo antes descrito, lo que imposibilitaría la consolidación de los estados financieros del sector público y el control de la información remitida por los gobiernos autónomos descentralizados. En consecuencia, al realizarse la transferencia automática por parte del Banco Central del Ecuador, implicaría que no se cumpla el debido proceso financiero que establece la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, toda vez que, previo a la salida de recursos de la cuenta única del Tesoro Nacional, las obligaciones deberán estar registradas en el presupuesto general del Estado. Asimismo, informar al Banco Central del Ecuador sobre los ingresos permanentes y no permanentes sin aplicar la fórmula del modelo de equidad territorial se contrapone a lo dispuesto en el artículo 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el mismo que establece que para la transferencia de las preasignaciones constitucionales y con la finalidad de salvaguardar la gestión de las entidades públicas, no se considerarán financiamiento, donación y cooperación no reembolsable, autogestión y otras preasignaciones de ingreso, el impuesto al valor agregado IVA, pagado por las entidades que conforman el Estado central en la compra de bienes y servicios, y los impuestos recaudados mediante cualquier mecanismo de pago que no constituyen ingresos efectivos.
La idea de legislar sobre esta materia debería basarse en desarrollar propuestas que incluya y armonice todo el ordenamiento jurídico, considerando criterios técnicos presupuestarios y cambios significativos en el presupuesto estatal en forma integral y no segmentada. Por ende, no se ha considerado que el proyecto de ley a. se contrapone a lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. B. El presupuesto general del Estado es un instrumento fundamental de la política fiscal que influye en los agregados macroeconómicos, además que se constituye en el medio para garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales, por lo que resulta necesario que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazo. C. Los ingresos que financian al presupuesto general del Estado se recaudan diariamente en función de las liquidaciones petroleras y las recaudaciones tributarias, es decir, que los montos codificados no ingresan en el primer día del año ni en el primer día de cada mes. D. La programación de la caja fiscal se basa en el uso de los recursos considerando la temporalidad de los ingresos para permitir cubrir todas las obligaciones a lo largo del mes y del año en función de un plan financiero. E. La transferencia automática implicará que no se cumpla el debido proceso financiero que determina la normativa vigente, es decir, contar con la certificación, compromiso de vengado y autorización de pago por parte de la autoridad competente, por lo que el Banco Central del Ecuador realizaría el débito sin que en el sistema se encuentre generado y listo para el pago del comprobante único de registro, CUR, correspondiente, incumpliéndose lo señalado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y en las normas de control interno vigentes. F. Al finalizar una transferencia automática de recursos, el Banco Central del Ecuador trabajaría sobre valores brutos sin considerar ajustes y devoluciones de dichos ingresos, afectando la participación de las rentas a las instituciones de educación superior, entre otras. G. Cierre el registro, señor secretario. Se espera entonces dar a conocer el número exacto de legisladores y legisladoras que se registraron para esta votación ante la moción presentada por la asambleísta Lucía Pozo de acoger y no dar trámite a este proyecto de ley. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 138 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Lucía Pozo. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Los legisladores hasta ahora empiezan ya a consignar sus votos. En breve tendremos ya la proclamación de resultados, mientras continuamos con la lectura del informe que fue emitido por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, quien señala que las transferencias automáticas no contemplarían descuentos que se deban aplicar a los gobiernos autónomos descentralizados por concepto de anticipos otorgados y a futuro estos anticipos ya no se los entregaría, ya que en la propuesta de ley esto no está contemplado. H. El que se efectivice un débito automático de las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas implicaría que la Subsecretaría del Tesoro Nacional no pueda realizar un manejo temporal de la liquidez para asegurar cubrir sus obligaciones, pudiendo caer en cumplimientos con proveedores, prestamistas, entre otros. Y esta propuesta de reforma normativa, frente a la realidad actual de ingresos limitados, forzaría a que se busquen mecanismos de financiamiento a través de deuda y o colocación de certificados de tesorería y o notas del tesoro que generan un costo a fin de lograr cubrir las necesidades temporales de liquidez de la caja. J. La propuesta reformatoria que incurre en la transferencia directa a los gobiernos autónomos descentralizados implica que el Banco Central del Ecuador realice el débito sin que el sistema se encuentre generado y listo para el pago del CUR correspondiente, ya que estos en muchos casos no van a estar devengados y aprobados, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá realizar de manera posterior un CUR de regularización del gasto correspondiente establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Avanza el proceso de votación, Maritza.
Y en efecto podemos ver que existen dos formas de votar, votos afirmativos y los votos en contra. La asambleísta Lucía Pozo ha solicitado que se ratifique el proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de los recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados, objetado totalmente por el presidente de la República, y no alcanzan esos votos. De no alcanzar esos votos significa que queda vigente entonces esa objeción total del mandatario y por ello no entrará en vigencia esta iniciativa. Escuchábamos ya también en voz de Clever Aranda lo que contempla el documento que ha sido remitido también por la Comisión respecto a este análisis de la objeción total. Un proyecto de ley antitécnico, inconstitucional y que pone en riesgo la liquidez fiscal, se dijo. De 138 asambleístas presentes, contamos con 67 votos afirmativos, 68 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones. Por lo tanto, no ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Lucía Pozo.